días para todos y todas. Espero que se encuentren bien. Me alegra poder saludarlos y poder compartir en este espacio. Maestra, muchas gracias por la invitación. Yo creo que la idea de estos 20 minutos es que sea un poco más charladito, para recordar un poco lo que fue esta investigación de trabajo de grado para optar la maestría en Derechos Humanos y Cultura de Paz de la Javeriana, la cual pues llamamos el teatro como elemento pedagógico en perspectiva de derechos humanos, y le colocamos como un apodo allí hacia un concepto de construcción de paz y estudio de caso, pues para mirar la realidad de esto, si en relación a otros procesos pues acertábamos con algo. Entonces iniciemos pues con todo listo. Entonces me presento, mi nombre es Juan Daniel Ucuró Obregón, soy egresado de la licenciatura en Artes Escénicas del Instituto Departamental de Bellas Artes. Hace pocos años terminé mis estudios en la maestría en Derechos Humanos y Cultura de Paz de la Universidad Javeriana de Cali. Pues he venido haciendo un proceso desde hace muchos años con distintas comunidades, con poblaciones vulnerables, víctimas del conflicto armado, afro, etcétera, para todo el proceso de inclusión en los procesos de formación en los campos de la educación superior. Digamos que ese ha sido como mi fuerte y mi bandera durante estos últimos años, o bueno, digámoslo más o menos siempre unos 8 años acompañando todo este proceso. En la licenciatura en Artes Escénicas participé algunos años en el semillero de, creo que de dramaturgia, sí, un semillero de dramaturgia, donde dejamos ahí algunas obras escritas. Un gato en guerra es una de mis obras que escribí ahí. También escribimos Sala 2 con la maestra Mavi, con Richard Ramos. Bueno, escribimos en un colectivo también algunas obras que quedaron en estos espacios. Desde los 7 años estuve en los grupos de danza tradicional, de música del Pacífico, entonces soy bailarín tradicional y toco algunos instrumentos tradicionales del Pacífico. Actualmente lidero el proceso de educación continua en Bellas Artes y soy docente de la FU, que es la Fundación Universitaria de Popayán, en el programa de Derecho. Allí soy docente de lectoescritura, metodología de investigación y de cátedra de paz. Ganamos con la obra de trabajo de grado del pregrado, ganamos estímulos, hemos tenido ya algunas presentaciones en estímulos, tengo reconocimiento del Ministerio de Cultura, hemos ganado 2 estímulos en la Alcaldía de Cali. Entonces, ahora paso al contexto de la justificación, que está un poco, digamos, relacionada con todo esto que les acabo de contar, porque aquí va como mi interés. Entonces, probablemente hablaré un poco de mí, y es porque esta investigación es parte de lo que es mi esencia, digamos, de Juan Daniel. Entonces, por eso les di como toda esa introducción para lo que vamos a ver más adelante. Desde muy joven siempre tenía como esas ganas de estudiar o derecho o arte, y bueno, y siempre estaba como en esa línea allí de decidir por cuál de estas dos líneas irme. Entonces, en algún momento probé las dos, es decir, mientras estaba en la licenciatura estaba estudiando Derecho, y en otro momento dije, bueno, vamos a seguir solo con la licenciatura en Artes Escénicas y vamos a dejar Derecho ahí un tiempo. Luego, cuando retomo Derecho, ya lo retomo como la maestría, es aquí donde encuentro la oportunidad para establecer eso que me estaba pensando desde hace mucho tiempo, que no lo estoy diciendo yo por primera vez, sino que ya otras personas lo han dicho. Yo soy del municipio de Guapi, Cauca. Guapi es un municipio con una población en mayoría afro, una población vulnerable que ha sido de alguna forma olvidada por los gobiernos estatales, centrales, y lo que hace que haya un conflicto pues bastante grande, y que en algunos momentos pues muchos nos toque emigrar a las ciudades como víctimas pues de estos conflictos, y eso es lo que nos hace preguntar esto, ¿no? Entonces ya tenemos la relación del teatro, y entonces yo me pregunto cómo el teatro como elemento pedagógico en perspectiva de derechos humanos posibilita la construcción de paz. Entonces ahí está la esencia
de esa persona, de ese Juan Daniel que tiene esa inquietud de saber cómo esa relación del teatro posibilita construir paz para poderlo llevar a otros territorios. Ya tenemos esas bases del teatro, pero necesitamos construir paz. ¿Y cómo construir paz en un país que todo el tiempo hemos hablado de guerra, de conflictos, que toda nuestra historia ha estado enmarcada en hechos de violencia? Entonces empezamos a hablar, como algunos autores como Rodríguez nos empiezan a decir, pues cómo hablar de paz en un país como Colombia, que todo el tiempo ha estado inmerso en conflictos, en violencia. Pero luego dice, bueno, tenemos allí los derechos humanos, tenemos una constitución, tenemos una democracia que funciona, diríamos, pues, entonces, pues es posible, pero también es posible porque hay una cantidad de motivaciones ahí de personas que sí quieren la paz, que sí quieren espacios de paz, que sí quieren escenarios de paz y que en otros países se ha logrado y por qué nosotros no podemos lograrlo, y entonces no es una paz digamos que absoluta, porque pues nunca vamos a estar en una paz total como quisiéramos, diría yo, pero sí podemos estar en unos caminos hacia una construcción de paz con acciones que permitan hacerlo. Y para ello me planteé los siguientes objetivos, y mi objetivo general era identificar los aportes del teatro como elementos pedagógicos en perspectiva de los derechos humanos para la construcción de paz. Ustedes me preguntarán, dirán, mucho enredo, ¿no? Es sencillo, es ver cómo el teatro ha venido aportando elementos pedagógicos, es decir, de enseñanza, y en relación a todos los derechos humanos para poder posibilitar la construcción de paz. Y entonces, para nosotros lograr entender esto, lo primero que tenemos que hacer es analizar desde diversos planteamientos teóricos y procesos prácticos las posibilidades de construir paz a partir de la relación entre el teatro y los derechos humanos. Luego nos planteamos hacer un estudio de caso a partir de 2 obras de teatro colombiano que en relación a los derechos humanos encaminan a la construcción de paz. Y luego decimos que vamos a poner en práctica todos los hallazgos encontrados en la investigación a partir del diseño y la implementación de un taller enfocado en la resolución de conflictos y la construcción de paz. En este desarrollo entonces nosotros teníamos que empezar a hablar de los derechos humanos, pero miren que aunque aquí nosotros estamos hablando de los derechos humanos y luego la dignidad humana y la construcción de paz, lo primero es la dignidad humana, porque para que hayan derechos humanos tenemos que hablar de dignidad humana. Y aquí vamos a tener varios autores, como lo es el caso de Hannah Arendt, como es el caso de Berlín, que siempre nos están hablando que lo primero, lo más importante es la dignidad humana. Cuando yo entiendo que la persona como sujeto, como persona diferente, distinta, con todo su universo, etcétera, tiene unos principios, necesita unos mínimos vitales, unos mínimos de respeto, estamos asumiendo que hay una dignidad allí que hay que respetar y que hay que valorar. Entonces, para yo hacer cumplir esa dignidad humana, entonces establezco unos derechos humanos. Y aquí es donde van a aparecer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, van a aparecer todas las resoluciones y las agremiaciones de Organizaciones Unidas para hacer valer esa dignidad y esa condición humana. Una vez yo, a través de estos tratados y de estos textos y estos documentos, establezco que hay unos derechos básicos que se deben cumplir para hacer valer la dignidad humana, entramos a un tema de la construcción de paz, pero pensando en la construcción de paz por todos los conflictos y los hechos violentos que hemos vivido a través de la historia, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, donde se empieza a hablar ya de las Organizaciones Unidas. Entonces decimos que para que haya una construcción de paz, yo me baso mucho en Lederach, que es uno de los autores, John Paul Lederach, que es uno de los padres de los procesos de resolución de conflictos y de construcción de paz, y nos dice, miren, para nosotros llegar a un proceso o empezar un proceso de construcción de paz necesitamos acciones puntuales, concretas, que nos permitan avanzar en ese camino. Y esas acciones primero deben reconocer la dignidad humana, luego deben reconocer que hay unos derechos humanos, pero luego entonces, ¿cuáles van a ser esas acciones que nos van a permitir llegar a la comunidad o llegar a esos contextos donde están los conflictos, donde están los hechos violentos? Y él lo dice, son acciones tan puntuales como las que están enmarcadas en las artes, las que están enmarcadas en el deporte. Entonces,
siempre se está planteando que desde el arte y el deporte es de donde más podemos sacar herramientas para empezar a construir paz, porque estas son acciones puntuales que reúnen comunidades, que permiten las relaciones más allá de lo que está escrito en el documento, porque si nos vamos al documento del derecho por el derecho y la norma como bien está establecida, pues nos vamos a encontrar con que la norma es clara, precisa y castiga, condena, sanciona, pero no tiene un espacio en el que se relacione con los demás para que los demás conozcan la norma, conozcan que hay estos procesos. Entonces el derecho es claro y el derecho dice cometiste un delito y debes pagar por esto y esto y punto. Sí, pero a través de las artes podemos reunirnos, podemos organizarnos y podemos decirle a las personas que hay unas condiciones allí dadas, que hay unos derechos que hay que respetar. Y la persona se reúne en torno a estas actividades y entiende y podría dimensionar todo lo que está a su alrededor en relación a las otras personas. Entonces, cuando ya tenemos todo este panorama, decimos, listo, entonces nuestra acción va a ser a través del arte y de las artes escénicas, es decir, del teatro. Entonces, como lo decíamos anteriormente, bueno, y así como volviendo ya lo charladito, porque me fui un poco más a lo académico, estas ilustraciones, todo el trabajo de grado, sección de grado estuvo apoyado por ilustraciones de una estudiante de la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas de aquí de la institución, que se graduó el año pasado. Ella se llama Angie Paola, que de hecho su tesis fue laureada. Angie apoyó todo el documento con ilustraciones, entonces a medida que íbamos haciendo todo el texto escrito y ella lo iba leyendo, iba relacionando todo. Entonces ustedes aquí ven que tenemos dos personas. Digamos que este sujeto es como una persona que de la camisa negra, es una persona que está inmersa en un tema de conflictos. Tenemos en el otro la camisa azul, que es la persona con el logo de la paz, de lo que es todo el tema de derechos humanos, que la está invitando a que entre a este proceso de hacer teatro, de jugarse la paz, de jugarse por los derechos humanos. Y en el telón tenemos escritos todos los derechos humanos y la Declaración de los Derechos Humanos. Cómo se relaciona pues aquí todo con el tema del teatro, y empieza ya a hacer como todo ese juego allí de cuando se abre el telón, se abre esa posibilidad a los derechos humanos, se abre esa posibilidad a la dignidad humana. Entonces nosotros empezamos hablando en todo el documento, que es bastante extenso, de todo lo que es el teatro, la historia del teatro, cómo ha sido, pero nos centramos en la parte más, en una parte que digamos bonita del teatro, y es la parte de comunicar, de reunirse con el otro, de expresar y de manifestar aquello con lo que el hombre no está de acuerdo. Esa es nuestra postura central en este proceso. Aquello con lo que el hombre no está de acuerdo es manifestarlo desde el teatro. Y entonces nos encontramos con el teatro del oprimido, que muchos de ustedes ya lo habrán escuchado. Y es que en el teatro del oprimido, por ser unas teorías que empiezan a nacer, pues, obviamente con Augusto Boal, nace en medio de procesos de conflicto, es decir, en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hace Augusto Boal en la Segunda Guerra Mundial? Pues empieza a terminar la Segunda Guerra Mundial y empieza a encontrarse todos los traumas psicológicos que hay con los niños, todo lo que ha dejado la guerra, todo lo que ha dejado el conflicto, y dice, esto hay que empezar a tratar de sanarlo a partir del teatro. Y este es un teatro que empieza a ser un poco psicológico, psicosocial, donde nos empezamos a reunir entre varias personas, entre varias comunidades, para de alguna forma empezar a mostrar todo eso que dejó la guerra, todo eso que dejó, lo que ha dejado todo el conflicto. Pero Augusto Boal, bueno, me disculpan aquí, porque Augusto Boal parte mucho de Bertolt Brecht, porque Bertolt Brecht es quien empieza con todo el proceso de distanciamiento en la Segunda Guerra Mundial. Entonces él en la Segunda Guerra Mundial empieza a hacer todo ese teatro de distanciamiento para cuestionar todo aquello que estuvo mal en medio del conflicto, todo aquello, y es un teatro muy político, sociopolítico, fuerte, que empieza a cuestionar y criticar todos esos hechos violentos. Augusto Boal lo que empieza a hacer es, a partir de todas estas teorías también, a tomar información para hacer un proceso de teatro donde vamos a sacar a la persona que está oprimida por un yugo que no lo deja salir, y
sacarlo de esa condición oprimida para que pues tenga esa posibilidad de derecho. Entonces miren bien que estamos hablando todo el tiempo de la relación derechos humanos, dignidad humana, construcción de paz, pero a través del teatro. Y lo están diciendo ellos a partir de sus teorías, pero sus teorías también nacen en procesos de conflicto, donde ha habido conflictos violentos. Entonces, cuando ya llega Augusto Boal con toda esta, porque el término ahí es claro, ¿no? Del oprimido, teatro del oprimido, es sacar a la persona oprimida de esa condición. Entonces, empezamos a ver todo el tema del árbol del teatro del oprimido y empezamos a ver entonces, todas las herramientas que él utiliza y empieza hablando de que primero hay una raíz que es un sentido ético, pero también filosófico e histórico. Entonces ahí estamos también hablando de un tema de, si nos venimos al tema de Colombia, pues esas raíces que todos tenemos están enmarcadas por esa historia de esos hechos violentos, por probablemente esa primera raíz que debería ser eso ético, que nos puede decir si podemos apuntarle a la paz, pero qué ha sido, porque la ética pues tiene sus dos vertientes, ¿no? ¿Qué ha sido lo que no nos ha permitido? Y ahí hay unos temas políticos, filosóficos, económicos, pero luego dice que para que eso empiece a florecer, entonces hay un tema de solidaridad que nos permitirá pues ir creciendo, y un tema del juego, y ahí aparece ya las técnicas que él empieza a establecer, como el teatro imagen, teatro foro y todo ello que nosotros aplicamos en este proceso. Creo que nos pasamos. Regresemos. Entonces luego nosotros nos centramos y decimos que vamos a trabajar con Augusto Boal a partir de su teoría del teatro del oprimido. Vamos a trabajar con el teatro foro, que nos permite de alguna forma dialogar con el público, estar con estas personas que sienten que han sido vulneradas, que sus derechos se les han sido vulnerados, y empezamos a hacer todo un proceso de creación. El teatro foro nos lleva por un camino muy bonito, y es que nos permite hacer la dramaturgia colectiva, y aquí enfatizamos también en el tema de Enrique Buenaventura, porque ya como colombianos hacíamos todo un proceso de teatro colectivo, ¿no? De dramaturgia colectiva, e incluso pues todos los antecedentes que están en la investigación están ligados también, porque esta postura de Augusto Boal llega a Colombia. Empezamos a tener también esa relación de un teatro sociopolítico que denuncia siempre esa violación del Estado o el gobierno, porque el Estado somos todos, el gobierno frente a los derechos de ciertas personas, y bueno, todo ese conflicto que ya muchos conocemos, bipartidista entre liberales y conservadores, que duró por décadas, con la guerra de los 1000 días, masacres de las bananeras, Bogotazo, etcétera. Toda esa denuncia pues la colocamos allí, porque es el teatro que llega a Colombia, sin desconocer el primer teatro, que es un poco religioso, sacro, de tratar de colonizar, porque es el primero que llega, ¿no? Y luego ya empieza este otro teatro más político que vamos a tener, que tiene también todas sus relaciones con el de Brecht y luego con el de Augusto Boal, porque luego con Augusto Boal empezamos a decir, vamos a darle esa condición, esa dignidad humana a las personas para que salgan de esa condición del oprimido. Y eso pasa mucho en estas poblaciones vulnerables, como vuelvo y retomo el ejemplo de Guapi, Cauca, donde ha estado inmerso en procesos, en conflictos violentos durante muchos años, probablemente, como lo vimos en principio, por el abandono del Estado, por la seguridad que adquieren los grupos al margen de la ley, le empieza a brindar o a posibilitar seguridad a la comunidad, y empieza a normalizarse este tipo de seguridades que terminan siendo pues seguridades violentas y que no están en el marco de la ley, de lo establecido en lo que dijimos como los derechos humanos. Entonces empezamos a decir, bueno, nos vamos con el teatro foro, nos vamos con toda la teoría del teatro oprimido, agarramos la técnica del teatro foro, que nos va a permitir explorar desde creaciones colectivas, con contextos locales, hacer juegos, hacer improvisaciones, diálogo con las personas que van y ven los ejercicios, pero también que se suben al escenario y se atreven a hacer el ejercicio. Y nos encontramos con una maravilla, que yo dije, bueno, no estaba yo tan equivocado cuando hablaba de que desde las artes escénicas y esas ansias mías de querer estudiar también derecho, y es que Augusto Boal nos deja una teoría que exploró muy poco y la conocimos en este proceso, y es que hay una teoría del teatro legislativo. Cuando uno escucha teoría del teatro legislativo,
es decir, teatro y derechos humanos o derecho, ya, de entrada. Entonces nos damos cuenta que Augusto Boal, por allá en Brasil, no sé en algún municipio que no recuerdo, pues, alguna ciudad donde tuvo alguna injerencia política, no sé si llegó a ser alcalde, utilizó esta teoría, todo el proceso, pero luego toma esta teoría del teatro legislativo para empezar a construir con la comunidad lo que serían las políticas públicas de gobierno. Entonces ahorita en el ejercicio, en el taller, ustedes van a ver más o menos cómo funciona. Entonces este teatro legislativo tiene todas unas fases con unas finalidades y estas fases están alineadas a todo el proceso de teatro foro, propuestas de células, de embriones para ir construyendo todo lo que va a ser el proceso legislativo y que ahorita se los voy a explicar mejor. Entonces cuando ya nosotros tenemos todo esto, bueno, nuestra ilustradora nos hace como un puente, empezamos a decir, listo, ¿hay una relación o no hay una relación entre el teatro y los derechos humanos? Decidimos, sí la hay, porque es una denuncia. Los derechos humanos siempre están, aunque están escritos, un papel, se quedan allí, es una denuncia a la dignidad humana, a que siempre debemos estar encaminados en ello, y el teatro hace lo mismo. Entonces aquí la ilustradora lo que hace es que nos pone un puente, y en este puente lo que posibilitará esa comunicación para dar ese proceso de construcción de paz es el teatro, y todo lo que vemos ahí como ese río es la comunidad, son las personas. Mucho. Entonces, digamos que esto ya es más técnico en términos de los procesos de investigación, y entonces ya decimos que para el desarrollo de la investigación, este es un análisis documental, pues vamos a recopilar datos, información, pero es una investigación de tipo cualitativa, puesto que está el criterio del autor, describe, narra, a partir de puntos de vista, de documentos, etc. Entonces es una investigación cualitativa. Es teórico-práctica, no solo nos quedamos en la teoría, nos fuimos a la práctica. Tuve una docente que me apoyó en este proceso, bueno, varios docentes que me apoyaron en este proceso, que estaban unos desde el campo del derecho y otros desde el campo de las artes escénicas, y todos concluíamos en que dejar la teoría sin aplicarla, pues era simplemente hacer un trabajo por salir del paso, y no era lo que queríamos, y menos en estos tiempos, y menos si estamos hablando de construcción de paz, ¿no? Hay que ir a ver si esto funciona. Entonces lo hicimos teórico-práctico. Nuestros temas centrales siempre fue teatro, derechos humanos, construcción de paz, y abordamos este proceso del estudio de caso para analizar 2 obras de teatro. Lo hicimos a partir de El Enmaletado, que es una obra de Esquina Latina, de Orlando Cajamarca, y lo hicimos con Más que Dos, que es una obra de Camilo Capote, y ahora ustedes van a ver por qué estas 2 obras, y también en términos de tiempo. Una fue escrita en medio de ese bipartidismo entre conservadores y liberales y hechos atroces que estaba viviendo Colombia, y la otra fue escrita en procesos de paz, donde estamos intentando construir la paz y donde vamos a tener las voces de las víctimas directas e indirectas de un conflicto. Entonces nos quedamos con esta idea del teatro colombiano, pero también de que podemos crear de manera colectiva. Hacemos todo un recuento del teatro colombiano y hablamos de la creación colectiva que plantea pues Enrique Buenaventura con todos sus autores, y llegamos al análisis de caso de las 2 obras. Entonces aquí lo voy a hacer un poquito más contadito para pasar al ejercicio del taller. Entonces nosotros tenemos El Enmaletado, es una obra que fue escrita pues en 1980. Aquí nosotros vamos a tener toda esa ola de conflicto armado colombiano, como ya les había contado anteriormente. Habíamos pasado por Guerra de los 1000 días, masacres de las bananeras. Tenemos un contexto difícil en el que lo exegético de la norma, como debería estar establecido, no se cumplía en nuestro país. Es decir, que nosotros podíamos tener alcaldes que al mismo tiempo eran policías, es decir, la unión del Estado y no la separación del poder público, del poder estatal, que debe estar separado para que se garanticen unos mínimos, unos derechos y una democracia. Entonces imagina tener que las guerras que hubo anteriormente, las guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y todos estos procesos se dan también porque no hay una separación del Estado. Entonces la misma persona que está
en el poder ejecutivo, controla el legislativo y controla pues todas las ramas del poder. Entonces nos vamos a encontrar con que los municipios de Colombia podríamos tener en esta época un alcalde que al mismo tiempo era policía, y el hermano del policía era el dueño del bar del municipio, y la mujer sí, tenían un control absoluto de toda una comunidad. Entonces en el maletado pues se va narrando todo lo que sucedía en un municipio, específicamente en Colombia, en el departamento del Valle del Cauca, con todo el tema del narcotráfico, del paramilitarismo, cómo empieza esto a imperar en la región, cómo empiezan a abusar del poder, cómo hay violaciones a menores de edad en el departamento del Valle del Cauca. Esto sucede Trujillo, y le dan como una analogía en esta obra para narrarlo desde otra forma de cómo está sucediendo todo eso en ese municipio. Y lo muestran crudamente. Entonces nosotros vemos que en el enmaletado ahí se encuentra, y esto sucedió, se encontró en una maleta una cabeza de una persona, a la señora que atendía en el restaurante X, pues era violada por el mismo policía que era el alcalde, y entonces ¿quién lo sancionaba? Si el mismo policía era el mismo alcalde y el hermano era el embajador, y era así. Entonces vamos a tener un contexto bastante difícil, y aquí el teatro está haciendo una denuncia puntual, está denunciando esto que está sucediendo y está diciendo, mire, esto está pasando, ¿usted está de acuerdo con esto? Bueno, está sucediendo, y está sucediendo aquí, está sucediendo en Colombia, y esto está enmarcado en todo ese teatro sociopolítico del momento en Colombia del que estamos pues hablando. Luego vamos a tener la obra Más que Dos. Cerrando. Qué pena, es que van 27 minutos. Ok, entonces listo. Ya, para ir terminando, entonces luego vamos a tener la obra Más que Dos, que lo que hace es que recoge las voces de las víctimas del conflicto armado, pero las víctimas vistas también desde esas personas que se alzaron en armas porque pues, no tenían recursos y las condiciones del contexto estaban dadas para que se alzaran en armas. Entonces, en Más que Dos, cuando estamos en todo este proceso de paz que se firmó hace poco, pues empieza a escribir toda esta obra, y aquí están las voces de las víctimas diciendo, es que yo me alcé en armas por estas y estas condiciones, es que yo tuve que hacerlo por estas y estas condiciones, pero pues yo quisiera o también hubiese querido tener la oportunidad de estar en la universidad, de no haber tenido que levantarme en armas. Luego hacemos toda la construcción del taller, y miren que empezamos a recoger todo, hacemos el formato, aquí donde hablamos de teatro y construcción de paz, lo central, una de las partes centrales del teatro, los derechos humanos, pero nuestra eje es la comunidad y la persona que facilita que se dé todo el proceso. Por cualquiera de las vertientes vamos a tratar de abordar el teatro foro legislativo, y la idea es llegar a resolución de conflictos, que son los que posibilitan la construcción de paz. Cuando hacemos resolución de conflictos se construye paz. Entonces empezamos con un taller con unos chicos del ICBF, que son entregados allá por sus padres, abandonados, etc. Y empezamos todo el proceso de improvisación. Luego uno de ellos decide contar su caso, de cómo llegó hasta allá, y empezamos a hacer todo un proceso de políticas. Una vez se hace todo el proceso, hacemos unas políticas para que nada de estas cosas vuelvan a suceder. Y entonces votamos a las políticas, y es el espacio del teatro legislativo. Miren, tenemos la creación colectiva, teatro foro, que es todo el tema de improvisación y construcción de los ejercicios, y luego vamos a pasar al teatro legislativo, que es la comunidad, todos los que vieron el ejercicio y los que hicieron parte del ejercicio, votan por unas políticas, las escriben y deciden cuáles son las que se deben postular y a quiénes se le deben presentar todas esas políticas para que nada de eso que sucedió vuelva y suceda. Entonces llegamos pues a unas conclusiones que me voy a saltar un poco rápida para que las hablemos ahorita porque ya se nos acabó el tiempo. Y en los hallazgos nosotros encontramos pues la teoría del teatro legislativo, pudimos implementar el teatro, el taller con una comunidad vulnerable, con unos resultados positivos, diseñé el diplomado en Derechos Humanos y Construcción de Paz que tiene hoy Bellas Artes, y que el sábado empieza la cuarta cohorte de ese diplomado. Escribimos esas leyes que están ahí como unas políticas que los chicos de bienestar plantean a sus padres y a bienestar, porque cuando están, pues los vulneraron sus padres, pero cuando llegan a bienestar vuelven a ser vulnerados, es decir, revictimizados. Hacemos como unas recomendaciones. Es importante siempre el espacio del facilitador, siempre el facilitador debe estar allí. Aquí nos apoyó el maestro Ángelo Miramonti, y bueno,
ahí llegamos pues como a las listas de referencia, y yo creo que me emocioné, muchísimas gracias. Estas son más imágenes que construyó mi compañera en relación pues a todo el tema de los teatros, y uno cuando las va mirando así, las va hilando, y es cómo nos sostenemos de ese paraguas, ¿no? Porque también el tema de los derechos humanos en Estados Unidos lo ven como una sombrilla que protege a cada una de las personas, y ahí está como la manito para la construcción de paz, las luces. Y bueno, ya las preguntas